Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Lecciones de cálculo. Cálculo en una variable. Cálculo integral. Técnicas de integración. Contenido. En este video vamos a ver los siguientes temas. Propiedades fundamentales de la antiderivación. Integración directa. Regla de la cadena para la antiderivación. Integración por sustitución, integración por partes y fórmulas de reducción. La primera técnica que se estudia es la integración directa. Para aplicar esta técnica es indispensable conocer y memorizar algunas propiedades fundamentales de la antiderivación. Aquí yo voy a dar una lista de 23 propiedades fundamentales de la antiderivación, las cuales vamos a utilizar más adelante para resolver los ejercicios que yo voy a presentar en este video, y también las pueden utilizar para resolver los 7 ejercicios que yo dejo enunciados. La primera propiedad dice que la integral de una función multiplicada por una constante es igual a esa constante por la integral de la función. Esto es, se puede sacar un factor constante del signo de integración. En la segunda propiedad tenemos que si f1 y f2 son dos funciones que están definidas en el mismo intervalo, entonces la integral de la suma de estas dos funciones es igual a la suma de la integral de la primera función más la integral de la segunda función. En la tercera propiedad tenemos que si la función f1, f2 hasta f sub n es un número finito, están definidas en el mismo intervalo y además k sub 1, k sub 2 hasta k sub n son constantes, entonces la integral de esta suma de funciones es igual a la suma de la integral de cada una de ellas. Observemos que aquí, aplicando la propiedad 1, hemos sacado el factor constante de cada uno de los signos de integración correspondientes. La propiedad 4 decimos, o se tiene que si k es una constante, entonces la integral de esa constante es igual a la constante por la variable de integración más c. Esta c es una constante de integración que siempre se adiciona cuando se culmina con el proceso de integrar una función. En particular, cuando la k vale 1, la integral de 1 es igual a x más c. Aquí se supone que es 1, no hay necesidad de escribirlo. Propiedad 5. Si n es un número racional, n diferente de menos 1 y k es una constante, entonces la integral de la función potencia x a la n es igual a 1 sobre n más 1 x a la n más 1 más la constante de integración c. Y aquí se concluye que la integral de esta función x a la n y multiplicada por la constante k es igual a k sobre n más 1 que multiplica a x a la n más 1 más una constante de integración c. Esta propiedad establece que cuando nosotros tenemos una función potencia, para integrarla al exponente se le suma la unidad y el resultado de esta suma pasa a dividir al coeficiente de la x, en este caso a la k. En esta primera integral la k es 1, por eso aquí queda 1 dividido entre n más 1. Propiedad 6. En este caso se toma la n igual a menos 1. La integral de x a la menos 1 es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Se escribe aquí la x en las barras de valor absoluto
para garantizar que se va a sacar el logaritmo natural de un número positivo. Recordemos que si nosotros derivamos la antiderivada, encontramos el integrando, aplicando las reglas de derivación. Vamos a derivar aquí la parte derecha. Cuando nosotros vamos a derivar una potencia, pasamos el exponente a multiplicar el coeficiente. En este caso nos quedaría n más 1 sobre n más 1, se cancelarían, y el exponente se disminuye en 1. N más 1 menos 1 quedaría n. Más c, la constante c, la derivada de la c es 0. O sea que si nosotros derivamos la parte derecha, encontramos x a la n. Esto es el integrando. Vamos a estudiar o a leer la propiedad 7. La integral de el exponencial natural de x es igual a exponencial natural de x más c. Recordemos que la derivada de exponencial de x es el mismo exponencial x. Así que si nosotros derivamos aquí el miembro derecho de esta igualdad, nos da el integrando. La propiedad 8, aquí tenemos un número a que es positivo, una constante elevada a la variable x, que en este caso es la variable de integración. Esta integral es igual a 1 sobre el logaritmo natural de a la x más c. Esta propiedad 8 la vamos a demostrar. Aquí la escribimos. Nosotros primero vamos a derivar la función a la x, y igual a la x. Para derivar este tipo de funciones, recordemos del cálculo diferencial que aplicamos la derivación logarítmica. Esto es, antes de empezar a derivar, aplicamos logaritmo natural en ambos lados de la igualdad. Así que el logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de a la x. Aplicando las propiedades de los logaritmos, esta x pasa a multiplicar al logaritmo. Aquí lo que se hace es que pasamos la x allá como factor, o sea, aplicamos la ley conmutativa y ahora derivamos ambos lados de la igualdad respecto a la x. Aquí lo indicamos, aquí lo hacemos, la derivada del logaritmo natural de y es igual a 1 sobre y por la derivada de y respecto a x. Igual, aquí esto es una constante, entonces la derivada de esta constante por la x es igual a la constante. Esto es al logaritmo natural de a. Despejamos la derivada de y respecto a x pasando esta y al otro lado a multiplicar. Y recordemos que y es igual a la x. Entonces aquí sustituimos, nos queda la derivada de x, la derivada de a la x respecto a x es igual al logaritmo natural de a por a la x. Ahora vamos a derivar la parte derecha de esta integral. Entonces, derivamos el primer sumando, sacamos este 1 sobre el logaritmo natural de a, que es una constante, por la derivada de a la x en términos de x, más la derivada de la constante c, que es 0, y aquí nosotros ya dedujimos que esta derivada da logaritmo natural de a por a a la x. Entonces aquí lo sustituimos y ahora cancelamos logaritmo natural con logaritmo natural de a y nos queda que la derivada del miembro derecho de 1 es igual al integrando. Esto demuestra que esta función es la antiderivada de a la x. Propiedad 9. La propiedad 9 dice que la integral del seno de x es igual a menos coseno de x más una constante de integración c. Esta se prueba fácilmente porque nosotros sabemos el cálculo diferencial que la derivada del coseno es menos seno. Entonces quedaría menos seno, menos por menos da más, encontraríamos el integrando seno de x.
Propiedad 10, integral del coseno de x igual a seno de x más c. Propiedad 11, la antiderivada de secante al cuadrado de x es tangente de x más c, porque la derivada de la tangente de x es secante al cuadrado de x. Esta función, que es la antiderivada de la secante al cuadrado de x, a este tipo de funciones que son antiderivadas se les conoce también con el nombre de primitivas. Propiedad 12, la integral de la cosecante al cuadrado de x es igual a menos cotangente de x más la constante de integración c. Recordemos que la derivada de la cotangente de x es menos cosecante al cuadrado de x, que al multiplicarla por este menos daría más cosecante al cuadrado de x. Esto es, al derivar la primitiva encontramos el integrando, la función en el integrando. La propiedad 13 establece que la integral del producto de la secante por la tangente de x es igual a la secante de x más la constante de integración c. La propiedad 14, la integral del cosecante de x por cotangente de x es igual a menos cosecante de x más c. Si nosotros derivamos aquí la primitiva, la derivada de la constante c es 0, y la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente de x, que al multiplicarla por este menos daría cosecante de x por cotangente de x. Propiedad 15. La propiedad 15 se deduce a partir de la derivada del seno inverso de x, cuya derivada es 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x a la 2. Entonces, la integral de 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x a la 2 es arcoseno de x más la constante de integración c. De manera similar se deduce la integral de 1 sobre 1 más x a la 2, que es igual a arco tangente de x más una constante de integración c. La derivada de tangente inverso de x o el arco tangente de x es igual a 1 sobre 1 más x a la 2. Propiedad 17, la derivada de arco secante de x es igual a 1 dividido entre x por raíz cuadrada de x a la 2 menos 1. Así que la integral de 1 partido entre x por raíz cuadrada de x a la 2 menos 1 es igual a arco secante de x más una constante de integración c. Propiedad 18. La integral del seno hiperbólico de x es igual a coseno hiperbólico de x más una constante de integración c. Recordemos que la derivada del coseno hiperbólico de x es igual al seno hiperbólico de x. Propiedad 19. La integral del coseno hiperbólico de x igual a seno hiperbólico de x más c. La derivada del seno hiperbólico de x es igual a coseno hiperbólico de x. Propiedad 20, integral de secante hiperbólico al cuadrado de x es igual a tangente hiperbólico de x más la constante c. Propiedad 21, la integral de cosecante hiperbólico al cuadrado de x igual a menos cotangente hiperbólico de x más la constante de integración c. La derivada de cotangente hiperbólico de x es igual a menos cosecante al cuadrado hiperbólico de x, que al multiplicarse por este menos queda así positivo. Propiedad 22. La integral de secante hiperbólico de x por tangente hiperbólico de x es igual a menos secante hiperbólico de x más la constante c. Y la propiedad 23 dice que la cosecante hiperbólico de x o la integral de la cosecante hiperbólico de x por cotangente hiperbólico de x es igual a menos cosecante hiperbólico de x más una constante de integración c. Integración directa. De una regla de derivación se puede deducir una regla correspondiente de integración. La integración directa se aplica
cuando es posible identificar la función primitiva de forma inmediata. Esto es, cuando conocemos las reglas de derivación que al aplicarla nos permite hallar el integrando a partir de la primitiva. Es aconsejable memorizar por el momento las 23 reglas de integración que he listado anteriormente. Vamos a efectuar unos ejercicios aplicando estas 23 reglas de integración directa. Ejercicios resueltos. Efectúe las operaciones de antiderivación o antidiferenciación que se indican, aplicando las propiedades correspondientes en cada caso. En este primer ejercicio nos piden que hallemos la antiderivada de la función 7x más 3. Entonces, aplicando la propiedad 2, esta integral nos da igual a la integral de 7x más la integral de 3. Ahora aplicamos la propiedad 4 y la propiedad 5. En la 4 aplicamos la regla de la potencia para hallar la antiderivada, la cual se hace que al exponente se le suma 1 y el resultado de esta suma pasa a dividir al coeficiente, en este caso el coeficiente 7. Y aquí aplicamos que la antiderivada de una constante es igual a la constante por la variable de integración x más una constante de integración c. Efectuamos estas operaciones de tal forma que la integral de la función 7x más 3 es igual a 7 medios de x a la 2 más 3x más una constante de integración c. Vamos a utilizar el programa Maple, el programa de cálculo simbólico, para mostrar que efectivamente esta es la antiderivada de esta función. Digitamos aquí en este programa de cálculo simbólico Maple la función a la que le vamos a encontrar la antiderivada, intro, y nos da que la antiderivada de 7x más 3 es igual a 7 medios de x a la 2 más 3x. Diferenciamos respecto a x esta antiderivada y nos da el integrando, 7x más 3. Esto demuestra que la antiderivada de 7x más 3 es 7 medios de x a la 2 más 3x. En el segundo ejercicio vamos a hallar la antiderivada de la función 2 coseno de x menos 5 seno de x. Aplicando la propiedad 2, que dice que la integral de una suma de funciones es igual a la suma de las integrales de cada uno de los sumandos, lo escribimos. Ahora aplicamos la propiedad 1 y sacamos las constantes del signo de integración. En el siguiente paso aplicamos la propiedad 9 y la propiedad 10. Esto es, la integral del coseno de x es seno de x y la integral del seno de x es menos coseno de x. Efectuamos aquí esta operación, menos por menos da más 5, así que la antiderivada de la función 2 coseno de x menos 5 seno de x es igual a 2 seno de x más 5 coseno de x más la constante de integración c. Digitemos la función que vamos a integrar, 2 coseno de x menos 5 seno de x. Intro, y nos da 2 seno de x más 5 coseno de x. Así que la antiderivada de esta función es esta. Vamos a diferenciar la antiderivada respecto a la x y nos da el integrando. Ejercicio 3. En este ejercicio tenemos que integrar esta función, que es un cociente de polinomios. Lo primero que hacemos es dividir cada uno de los términos en el numerador entre el denominador. Entonces, al dividir 9x a la 5 entre 2x a la 2 nos da 9 medios de x a la 3. Recordemos que para dividir potencias, al exponente en el numerador se le resta el exponente de la potencia en el denominador. Aquí
menos 6x a la 2 dividido 2x a la 2 es igual a menos 3, más 5 sobre 2x a la menos 2. Subimos esta potencia al numerador cambiándole el signo al exponente. Ahora sí, ya tenemos expedita la función para integrarla aplicando la propiedad 3. Entonces la escribimos de esta forma, sacamos de cada uno de estos términos la constante. Ahora aplicamos la propiedad 4 y 5 para comenzar a integrar estas tres términos. Entonces, en el primer término, al 3 le sumamos la unidad, que es el exponente de esta potencia, queda 4, y ese 4 pasa a dividir al coeficiente, o sea, a multiplicar el denominador de ese coeficiente 9/2. La integral de 3, de la constante 3, es 3x, aquí queda menos 3x más, aquí al exponente le sumamos 1, menos 2 más 1 igual menos 1, y ese menos 1 lo pasamos a dividir al coeficiente 5/2. Nos queda así, de esta forma. Efectuamos las operaciones indicadas de tal forma que la integral de la función 9x a la 5 menos 6x a la 2 más 5, todo esto dividido entre 2x a la 2, es igual a 9 octavos de x a la 4 menos 3x menos 5 sobre 2x más la constante de integración c. Vamos a probar que la antiderivada que acabamos de encontrar es la correcta. Escribimos en el programa Maple la función, tecleamos intro, encontramos aquí la antiderivada, diferenciamos respecto a la x, simplificamos y vemos que encontramos el integrando. Esto prueba que esta función es la antiderivada de esta. Vamos a probar que la antiderivada que acabamos de encontrar es la correcta. Escribimos en el programa Maple la función, tecleamos intro, encontramos aquí la antiderivada, diferenciamos respecto a la x, simplificamos y vemos que encontramos el integrando. Esto prueba que esta función es la antiderivada de esta. En el ejercicio 4 debemos hallar la antiderivada de la función 9x menos 5 que multiplica la raíz cúbica de x a la 2. Lo primero es dar esta raíz en forma de potencia, para lo cual se saca la cantidad subradical dividiendo el exponente entre el índice de la raíz. Ahora efectuamos este producto, 9x por x a la 2 tercios da 9x a la 5 tercios, menos 5 por x a la 2 tercios. Aplicamos la propiedad 3 y la integral queda expresada como esta suma de dos integrales. Hemos sacado las constantes del signo de integración. Aplicamos la propiedad 5 para integrar estas potencias. A 5 tercios le sumamos 1, nos da 8 tercios. Este 8 tercios lo pasamos a dividir al coeficiente 9, o lo que es lo mismo multiplicar a 9 por el recíproco de 8 tercios, que es 3 octavos. De manera similar, hacemos para integrar esta potencia 2 tercios más 1, 2 tercios más 3 tercios igual a 5 tercios. Multiplicamos el coeficiente 5 por el recíproco de 5 tercios, que es 3 quintos. Efectuamos estas operaciones, 9 por 3, 27 octavos. Simplificamos, cancelamos 5 con el 5, de tal forma que la antiderivada de esta función es 27 octavos de x a la 8 tercios menos 3 que multiplica a x a la 5 tercios más la constante de integración c.
En el ejercicio 4 debemos hallar la antiderivada de la función cotangente al cuadrado de x que multiplica a 1 más tangente al cuadrado de x. Esta identidad, 1 más tangente al cuadrado de x, es una identidad con secante al cuadrado de x. Expresamos tanto el coseno como la secante en términos de, la cotangente al cuadrado de x y la secante al cuadrado de x en términos de senos y cosenos. Entonces nos queda coseno al cuadrado de x sobre seno al cuadrado de x, y la secante al cuadrado de x es 1 sobre coseno al cuadrado de x. Cancelamos coseno al cuadrado de x con coseno al cuadrado de x y nos queda 1 sobre seno al cuadrado de x, que es cosecante al cuadrado de x. Y la integral de la cosecante al cuadrado de x, aplicando la propiedad 12, encontramos que es menos cotangente de x. Así que la antiderivada de esta función es menos cotangente de x más una constante de integración c. Vamos a mostrar que las antiderivadas halladas analíticamente para los ejercicios 4 y 5 son correctas utilizando este programa de cálculo simbólico llamado Derive en su versión sexta. Escribimos la función aquí en el campo de entrada, la introducimos, integramos y observamos que coincide con la que hallamos anteriormente, con la respuesta que hallamos anteriormente. La otra función la pegamos, yo ya la había digitado, integramos, simplificamos y observamos que coincide. En la forma analítica encontramos que era menos cotangente de x más la constante de integración c. En este ejercicio 6 vamos a hallar la antiderivada de la función 7x exponencial de x más 2, todo esto dividido entre x. Dividimos cada uno de los términos en el numerador por el denominador x. Nos queda la integral de esta forma. Ahora aplicamos la propiedad 3 y expresamos la integral de esta suma de términos como la suma de las integrales de cada uno de los términos. Notemos que sacamos las constantes del signo de integración. Aplicando la propiedad 7, integramos exponencial de x, que es el mismo exponencial de x. De esta primera parte nos queda 7 exponencial de x, más aplicando la propiedad 6, la integral de x a la menos 1 es logaritmo natural del valor absoluto de x. Adicionamos la constante de integración c. Aplicando las propiedades de los logaritmos, este 2 lo pasamos a multiplicar al exponente del argumento del logaritmo, que es 1. Así que la antiderivada de esta función es 7 exponencial x más logaritmo natural de x a la 2 más la constante c. Aquí en Maple vamos a digitar la función del ejercicio 6 para mostrar que la antiderivada que encontramos analíticamente era correcta. Aquí la estamos digitando, más 2, todo esto dividido entre x. Intro, y el programa nos muestra que la antiderivada de esta función es 7 exponencial x más 2 logaritmo natural de x. En el ejercicio 7 nos disponemos a hallar la antiderivada de esta función. Observamos que en el segundo y tercer términos aparece el factor común 13 a la x. Entonces lo sacamos como factor común y en este paréntesis escribimos el resultado de dividir cada uno de estos términos entre el factor común. Ahora partimos esta fracción en 2, 3 sobre 1 más x a la 2, y la otra fracción 13 a la x por 1 más x a la 2, todo esto dividido entre 1 más x a la 2. Aquí sacamos el 3, que es una constante del signo de integración, y cancelamos este factor 1 más x a la 2 con su semejante en el denominador. Aplicamos la propiedad de 16 para hallar esta antiderivada que da tangente inversa de x.
más 1 sobre el logaritmo natural de 13 por 13 a la x. Para hallar esta antiderivada aplicamos la propiedad 8 y adicionamos la constante de integración c. Así que la antiderivada de esta función es 3 arco tangente de x más 1 sobre el logaritmo natural de 13 por 13 a la x más la constante c. En Maple digitamos la función del ejercicio 7 más 13 a la x por x a la 2, todo esto dividido entre 1 más x a la 2. Pulsamos intro y encontramos efectivamente la antiderivada que hallamos analíticamente. Esto es 3 arco tangente de x más 13 a la x sobre el logaritmo natural de 13. Si nosotros diferenciamos esta función respecto a la x, encontramos, después de factorizar, el integrando. Ejercicios propuestos. Para que practiquen, les dejo estos 7 ejercicios enunciados. En ellos hay que efectuar las operaciones de antidiferenciación que se indican aplicando las propiedades correspondientes en cada caso. Suerte. Regla de la cadena para la antiderivación. Teorema. Sea g una función derivable de x y sea el intervalo y el codominio de la función g. Supóngase una función f definida en y f una antiderivada de f en y. Entonces, la integral de f de g de x por la derivada de g respecto a x de x es igual a f de g de x más la constante de integración c. Este teorema dice que si nosotros tenemos una función compuesta, f compuesta con g, y a la vez tenemos la derivada de g como factor, y f mayúscula es una antiderivada de la función f, entonces esta integral es igual a esa antiderivada en función de g de x, a la constante de integración c. Vamos a hacer la demostración. Se tiene que f' de g de x es igual a f de g de x. Por hipótesis tenemos que f es una primitiva de f, por lo tanto esto se cumple. Aquí se está tomando y igual a la función compuesta f de g de x. Además, aplicando la regla de la cadena para la derivación, f de g de x prima, o sea la derivada de esta función compuesta, es igual a f' de g de x por la derivada de la función interna, esto es por g' de x, de donde nosotros tenemos que f' de g de x es f de g de x, entonces lo sustituimos aquí, nos queda de esta forma. Ahora llamo la antiderivada general del lado izquierdo y nos da f de g de x más c, aplicando el teorema fundamental del cálculo. Igual aquí dejamos esta integral indicada. Y esto era lo que se quería demostrar. Ejemplo ilustrativo. Calcular la antiderivada de la función 3x por raíz cúbica de 5x a la 2 menos 7. Vamos a tomar a g de x como esta función. Esto es g de x igual a 5x a la 2 menos 7. Entonces g' de x, la derivada de g, es igual a 10x. Vamos a manipular algebraicamente el integrando para llevar la integral
a la forma requerida por el teorema. Esto es, llevarlo a esta forma. Tenemos que g' de x es igual a 10x, entonces nosotros pasamos esta x como factor aquí al miembro derecho y a su vez lo multiplicamos por 10 para que nos quede aquí g' de x, esto es, nos quede 10x. Expresamos ahora esta raíz en forma de potencia y la antiderivada de f, aquí en este caso f va a ser la función potencia, o sea, esta potencia elevada a la 1/3, y la antiderivada de esa potencia se halla adicionando al exponente de la unidad, que nos da 4/3, y luego pasar ese 4/3 a dividir al coeficiente, o lo que es lo mismo, multiplicar 3/10 por el recíproco de 4/3, que es 3/4. Efectuamos estas operaciones, así que la antiderivada de esta función es 9/40 de 5x a la 2 menos 7, esto elevado a la 4/3, más la constante c. Integración por sustitución. El método idóneo que se utiliza para hallar la antiderivada de una función cuando es posible llevar el integrando a la forma f de g de x por g' de x. Esto es, para aplicar la regla de la cadena para la antiderivación, se denomina integración por sustitución. El método consiste en hacer un cambio de variable adecuado, sea u igual a g de x, entonces la diferencial de u es igual a g' de x por la diferencial de x, de tal manera que la integral de la función compuesta f de g de x por la derivada de la función interna se puede expresar como f de u, que va a ser igual a f mayúscula de u más c, donde f mayúscula es una antiderivada de f. En los siguientes 7 ejercicios resueltos se ilustra el uso de este método. Ejercicios resueltos. En los siguientes 7 ejercicios realice la antiderivación que se indica. En el primer ejercicio nos piden que hallemos la antiderivada de la cotangente de x. Lo primero es transformar esta cotangente aplicando las identidades. Cotangente es igual a coseno de x sobre el seno de x. Ahora se hace la sustitución u igual a seno de x. Entonces la diferencial de u es igual a la derivada del seno, que es coseno, por la diferencial de x. Ahora se sustituye 2 en 1, así que la integral original queda igual a coseno de x, que es du, sobre seno de x, que es u. Y esta antiderivada es igual al logaritmo natural de u. Así que la integral de la cotangente de x es igual al logaritmo natural del seno de x más c. Recordemos que u es igual al seno de x. Digitamos aquí en Maple la función cotangente de x, intro, y efectivamente el programa nos muestra que la antiderivada de cotangente de x es logaritmo natural del seno de x. En este segundo ejercicio vamos a hallar la antiderivada de la función x a la 3 más 2x, esto multiplicado por la raíz cuadrada de x a la 4 más 4x a la 2. Esta raíz la expresamos en forma de potencia escribiendo toda esta cantidad subradical elevada a la 1/2. Ahora pasamos este factor aplicando la propiedad conmutativa al miembro, a la parte derecha. Hacemos la sustitución u igual a x a la 4 más 4x a la 2. Ahora debemos diferenciar respecto a u. La diferencial de u es igual a la derivada de esta función, que es 4x a la 3 más 8x por diferencial de x. Nosotros aquí podemos factorizar por 4, lo hacemos, y vemos que esta parte es exactamente la que tenemos aquí, solamente que sobra este 4, entonces lo pasamos del otro lado a dividir.
Sustituimos 2 en 1 y la integral original nos queda integral de u a la 1 medio de u sobre 4. O sea, esta integral en términos de u queda expresada de esta forma. Sacamos un cuarto del signo de integración y esta potencia la integramos aplicando la regla pertinente. Esto es, al exponente le sumamos la unidad 1 medio más 2 medios igual a 3 medios. Ahora el recíproco de 3 medios, 2 tercios, lo pasamos a multiplicar a un cuarto. Efectuamos esta operación, cuarto por 2 tercios, se cancela 2 con un 2 de factor aquí en 4, y 2 por 3, 6. Recordemos que u es igual a x a la 4 más 4x a la 2. Lo sustituimos aquí, así que la integral que nos dieron queda igual a un sexto, que multiplica x a la 4 más 4x a la 2, pero esto elevado a la 3 medios, más la constante c. Aquí en el programa Maple ya he escrito la antiderivada que encontramos para la función del ejercicio 2. Aplicamos intro, diferenciamos esta función respecto a x. Observemos aquí en este factor que podemos sacar 4 como factor común. Luego lo cancelamos con este 4 y aquí nos va a quedar x a la 3 más 2x. Esta es precisamente raíz cuadrada de x a la 4 más 4x a la 2 por x a la 3 más 2x, la función que nos pidieron que antideriváramos. Ejercicio 3. Hallar la antiderivada del seno de x por seno de coseno de x. Coseno de x en este caso es el ángulo de este seno. Pasamos este factor aquí junto a la diferencial y ahora hacemos la sustitución u igual a coseno de x. Entonces la diferencial de u es igual a la derivada del coseno de x, que es menos seno de x por la diferencial de x. Aquí tenemos seno de x, lo despejamos pasando este menos al otro lado o multiplicando ambos lados de la ecuación por menos 1. Nos queda de esta forma. Sustituimos 2 en 1, así que esta integral queda igual a seno de u menos de u. Sacamos menos 1 del signo de integración, queda de esta forma. La integral del seno de u es menos coseno de u. Menos por menos da más, coseno de u más la constante c. Pero u es igual a coseno de x. De tal manera que la integral de el seno de x por seno de coseno de x es igual a coseno de x más la constante c. Digitamos la función del ejercicio 3. Seno de coseno de x. Intro. Y nos da efectivamente coseno de x. Ejercicio 4. Hallar la antiderivada del cociente entre x más 3 y 3 menos x, esto elevado a la 2 tercios. El denominador lo subimos como factor al numerador cambiándole el signo al exponente. Hacemos la sustitución u igual a 3 menos x, entonces de u es igual a menos de x. Multiplicamos ambos lados de la igualdad por menos 1, nos queda que menos de u es igual a de x, necesitamos despejar de x. Tenemos este otro factor, necesitamos saber el valor de x en términos de u. Despejamos aquí la x, nos queda que x es igual a 3 menos u. Sustituimos los valores de 2 en 1, nos queda así. Ahora sacamos el factor menos 1 del signo de integración, efectuamos estos productos, aquí lo tenemos el resultado. Ahora integramos cada uno de estos términos. Un tercio más 1, un tercio más 3 tercios es igual a 4 tercios. 4 tercios pasa a dividir al coeficiente, que es 1.
Dividir 1 por 4 tercios es lo mismo que multiplicarlo por el recíproco de 4 tercios, que es 3 cuartos. Aquí, para integrar, le adicionamos la unidad al exponente. Menos 2 tercios más 1, menos 2 tercios más 3 tercios es igual a 1 tercio. El recíproco de 1 tercio es 3, que pasa a multiplicar al 6. Entonces queda menos 18 u a la 1 tercio. U es igual a 3 menos x. Hacemos la sustitución, así que la integral original es igual a 3 cuartos de 3 menos x, esto elevado a la 4 tercios, menos 18, que multiplica 3 menos x, esto elevado a la 1 tercio. Cambiamos la forma de la solución, sacando el factor común, menos 3 cuartos de 3 menos x a la 1 tercio. Y dividimos cada uno de estos términos por este factor común, obteniendo como cociente 21 más x. Así que la otra forma de escribir la solución de esta integral es menos 3 cuartos de 3 menos x, eso a la 1 tercio, esto multiplicado por 21 más x. Aquí por olvido me faltó escribir la constante de integración c. Hemos concluido con la solución de este ejercicio. En Maple digitamos la función del ejercicio 4 para probar que la solución que encontramos analíticamente es la correcta. Elevado a la 2 tercios. Intro. Y coincide con la anterioridad que nosotros encontramos. En el ejercicio 5 vamos a hallar la anterioridad de la función x a la 3, esto dividido entre raíz cuadrada de 1 menos 2x a la 2. Vamos a expresar esta raíz en forma de potencia. Tomamos toda esta cantidad subradical como elevada a la 1, y ese exponente 1 lo dividimos entre el índice de la raíz. Ahora el denominador lo subimos al numerador como factor, cambiándole el signo al exponente. Esta potencia de x a la 3 la vamos a descomponer en el producto de x a la 2 por x. Hacemos la sustitución u igual a 1 menos 2x a la 2. Entonces la diferencial de u, que va a ser igual a la derivada de esta, 1 menos 2x a la 2, que da menos 4x por la diferencial de x. Necesitamos despejar x de x, para lo cual dividimos o multiplicamos ambos miembros de esta igualdad por menos un cuarto. Así que x de x nos va a quedar igual a menos un cuarto de u. En el integrando aquí en 1 aparece el factor x a la 2. Entonces necesitamos expresar este x a la 2 en términos de u. Utilizamos esta ecuación, despejamos x al cuadrado y nos queda que es igual a 1 menos u, todo esto dividido entre 2. Sustituimos los valores de 2 en 1, así que la integral original ahora en términos de la variable u nos queda de esta forma. Aquí tenemos el factor 1 menos u dividido entre 2, que es igual a 1 medio por 1 menos u. Ese 1 medio lo multiplicamos por 1 cuarto, que nos da 1 octavo, una constante que sacamos del signo de integración. Ahora multiplicamos u a la menos 1 medio por 1 y por menos u y por menos 1. U a la menos 1 medio por menos 1 nos da menos u a la 1 medio por menos 1 nos da u a la 1 medio positivo. Ahora u a la menos 1 medio por 1 y por menos 1 es igual a menos u a la menos 1 medio. Integramos cada uno de estos términos aplicando la regla para integrar potencias. Esto es, al exponente le sumamos la unidad, 1 medio más 2 medios es igual a 3 medios. El recíproco de 3 medios es 2 tercios, que multiplica el coeficiente 1. De forma similar integramos este término, menos 1 medio más 1, menos 1 medio más 2 medios es igual a 1 medio. El recíproco de 1 medio es 2, que multiplicamos el coeficiente 1 por ese 2 nos da 2.
vamos a sacar factor común aquí, u a la 1/2. Entonces dividimos cada uno de estos términos por el factor común y nos queda así como en este paréntesis. Ahora reducimos estos dos términos, nos queda así, y factorizamos por 2. Aquí lo sacamos, al dividirlo por, o al multiplicarlo por 1/8 nos queda 1/4, y 1/4 por 1/3 es igual a 1/12. Expresamos u a la 1/2 en forma de raíz. Adicionamos la constante de integración c. Pero u, recordemos que es igual a 1 menos 2x a la 2. A nosotros la integral original nos la dieron en términos de x, nosotros tenemos que expresar la respuesta en términos de x. Aquí hacemos la sustitución. Y por último, estos dos términos semejantes los reducimos. 1 menos 3 es igual a menos 2. Los dos términos aquí nos van a quedar negativos, entonces factorizamos por menos 1, o mejor dicho, vamos a factorizar por menos 2 porque va a haber un factor común que va a ser ese menos 2. Y menos 2 lo multiplicamos por 1/12, nos queda como menos 1/6, y aquí nos va a quedar x a la 2 más 1. Así que la antiderivada de la función dada es menos 1/6 de x a la 2 más 1, todo esto multiplicado por raíz cuadrada de 1 menos 2x a la 2, más la constante de integración c. Para probar que la antiderivada que encontramos ahora analíticamente es correcta, vamos a digitar aquí en Maple la función que teníamos que antiderivar, x a la 3, esto dividido entre raíz cuadrada de 1 menos 2 x a la 2 intro, y nos da efectivamente la antiderivada que encontramos anteriormente. En el ejercicio 6 vamos a hallar la antiderivada de la función secante al cuadrado de 7 raíz de x, esto dividido entre raíz de x. Se escribe de esta forma la diferencial sobre la raíz de x como factor de secante al cuadrado de 7 raíz de x. Se toma u igual a 7 raíz de x, se expresa raíz de x en forma de potencia como x a la 1/2. Hallamos diferencial de u que es igual a 7/2 de x a la menos 1/2 de x. Necesitamos despejar de x sobre raíz de x. Lo escribimos entonces esta potencia ahora en forma de raíz y despejamos de x sobre raíz de x pasando este 7/2 al otro lado como 2/7. Sustituimos los valores de 2 en 1, así que la integral original ahora en términos de u nos queda de esta forma. Sacamos 2/7, que es una constante del signo de integración, y esta integral, la integral de secante al cuadrado de u, es igual a la tangente de u más la constante de integración c. Como u es igual a 7 raíz de x, la integral nos queda entonces que es igual a 2/7 de tangente de 7 raíz de x más c. En el programa derive digitamos la función del ejercicio 6 para probar que la antiderivada que acabamos de encontrar es la correcta. Estamos escribiendo el numerador, todo esto dividido entre raíz de x intro. Aquí está la función que necesitamos integrar, la integramos, escribimos la constante c, simplificamos y efectivamente la antiderivada de esta función es 2/7 de tangente de 7 raíz de x más la constante de integración c. Ejercicio 7. Hallar la antiderivada de la función x a la 3 menos 10, esto elevado a la 98 por x a la 2 de x. Aquí tenemos una potencia muy grande
pero para antiderivar no hay que preocuparse, siempre y cuando aquí en la base aparezca una potencia con un exponente mayor que el que aparece aquí como factor y mayor en una unidad, porque al diferenciar se reduce en 1, pasa de ser x a la 3 a x a la 2. Hacemos entonces la sustitución u igual a x a la 3 menos 10. Entonces la diferencial de u, que es igual a la derivada de x a la 3 menos 10 por la diferencial de x, o sea de u es igual a 3x a la 2 de x. Necesitamos despejar x a la 2 de x, lo hacemos pasando este 3 al otro lado a dividir, así que x a la 2 de x es igual a 1/3 de du. Sustituimos 2 en 1, así que esta integral ahora en términos de u nos queda como u a la 98 por 1/3 de u. Sacamos 1/3, que es una constante del signo de integración, y ahora integramos esta función aplicando la regla de la potencia. Esto es, al exponente le sumamos la unidad, o sea 98 más 1 igual 99, y ese 99 lo pasamos a dividir al coeficiente 1/3. Queda de esta forma: 3 por 99 igual a 297. Cambiamos u por x a la 3 menos 10, así que la antiderivada de esta función es 1 sobre 297, que multiplica a x a la 3 menos 10, esto a la 99, más la constante de integración c. Hacemos uso del programa de cálculo simbólico derive para mostrar que la antiderivada hallada para el ejercicio 7 es la correcta. Aquí la estamos digitando, todo esto dividido entre 297. Intro. Ahora hallamos la derivada de esta función, simplificar, y encontramos el integrando. Esto demuestra que esta función es la antiderivada de esta otra. Ejercicios propuestos. Efectúe las operaciones de antidiferenciación que se indican. Para que practiquen les dejo enunciados estos 7 ejercicios. Suerte. Integración por partes. Cuando buscamos la manera de hallar la antiderivada de una función, lo primero es examinar la posibilidad de efectuar la integración directamente, valiéndonos por ejemplo de los 23 teoremas o propiedades de integración directa que yo he enumerado al comienzo de este video. Si esto no es viable, debemos ir un paso más allá y pensar en hacer una sustitución adecuada. Aquí es donde se aplica el método de integración por sustitución a partir del concepto de la regla de la cadena para la integral. Si los dos métodos anteriores fallan, hay que recurrir a otros procedimientos. Por ejemplo, la técnica de integración por partes, que es uno de los métodos analíticos más comunes en el cálculo de antiderivadas. La fórmula de integración por partes se deduce a partir de la regla para la derivada de un producto de funciones. Veamos. Si f y g son dos funciones diferenciables, entonces la derivada del producto de la función f de x por g de x es igual a la primera función, esto es a la función f, derivada por la segunda función, esto es la función g sin derivar, más la función f sin derivar por la derivada de la función g. Despejamos este término, aquí lo hacemos, ahora aplicamos integral en ambos lados de la igualdad. Esta expresión, que es la integral de una derivada, es igual a f de x por g de x. Ahora hacemos la sustitución u igual a f de x y b igual a g de x. Entonces la diferencial de u va a ser igual a la derivada de f por la diferencial de x. Y la diferencial de b va a ser la derivada de g, que es g' de x, por dx. Al sustituir los valores de 2 en 1, se obtiene la conocida fórmula de integración por partes, que es esta. Aquí cambiamos f de x por u, g' de x por db,
y aquí f de x que es u, g de x que es b menos g de x que es b y f' de x que es de u. Esta fórmula es más conveniente aprenderla así porque es más sencillo de memorizar y más sencillo también de aplicar. Ejercicios resueltos. En los siguientes 7 ejercicios evalúe la integral que se indica empleando el método de integración por partes. En este primer ejercicio debemos hallar la antiderivada de la función 7x por exponencial de 7x. Hacemos la sustitución u igual a 7x. Entonces la diferencial de u es igual a 7 diferencial de x. Tomamos db como la parte que resta, que es exponencial de 7x por diferencial de x. Despejamos b integrando ambos lados de la igualdad. Entonces b es igual a la integral de exponencial de 7x de x. Lo escribimos de esta forma y aplicamos la regla de la cadena para la antiderivación. Y esta integral es igual a exponencial de 7x, que se multiplica por esta constante 1/7. Sustituyendo los valores de 2 en la fórmula de integración por partes, está la fórmula de integración por partes que dedujimos en el paso anterior, la integral en 1 queda de esta forma. O sea, queda u por b menos la integral de b de u. Eso. Ahora sacamos un séptimo del signo de integración y aquí volvemos a integrar, que esta integral da exponencial de 7x, que se multiplica por un séptimo. Así que la antiderivada de la función que nos dieron es igual a x por exponencial de 7x menos un séptimo de exponencial de 7x más la constante de integración c. Como de costumbre estamos utilizando un programa de cálculo simbólico para mostrar que las antiderivadas que estamos hallando analíticamente son correctas. Ya escribimos la expresión del primer ejercicio, aplicamos la tecla intro y el programa nos arroja esta integral. Expandimos y observamos que coincide con la respuesta que hallamos para el ejercicio número 1. Ejercicio 2. Esta integral es muy interesante, que es la integral del logaritmo natural de x. Parece que aquí no se podía hacer nada con el método de integración por partes. Pero si nosotros hacemos la sustitución u igual al logaritmo natural de x, entonces la diferencial de u es igual a 1 sobre x de x, porque la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Nosotros no pudimos haber tomado db como logaritmo natural de x, porque nosotros precisamente no estamos averiguando cuál es la integral del logaritmo natural de x. Entonces tomamos a db como de x, despejamos la b integrando ambos lados de la igualdad y nos queda que b es igual a x. Entonces ahora sustituimos los valores de 2 en la fórmula de integración por partes y la integral en 1 queda de esta forma. O sea, la integral del logaritmo natural de x es igual a u por b, logaritmo natural de x por x, menos b, que es x, por du, que es 1 sobre x de x. Aquí se cancela esta x con esta x y nos queda la integral de 1 de x. Esta integral es igual a x. Así que la integral del logaritmo natural de x es igual a x por logaritmo natural de x menos x más la constante de integración c. En el programa Maple digitamos la integral del logaritmo natural de x, apretamos la tecla intro
y el programa calcula que la antiderivada de la función logaritmo natural de x es x por logaritmo natural de x menos x. Ejercicio 3. Hallar la antiderivada de raíz de x por logaritmo natural de x. Tomamos u igual a logaritmo natural de x, entonces la diferencial de u es igual a 1 sobre x por la diferencial de x. db se toma como la parte que queda, esto es raíz de x diferencial de x. Despejamos b integrando ambos lados de la igualdad. Así que b es igual a la integral de la raíz cuadrada de x. Raíz cuadrada de x la escribimos en forma de potencia como x a la 1 medio. Y esta la antiderivamos aplicando la regla de la potencia. Así que b es igual a 2 tercios de x a la 3 medios. Ahora sustituimos los valores de 2 en 1, los valores de 2 en la fórmula de integración por partes, de tal manera que la integral 1 queda ahora expresada de esta manera. U por b, u es logaritmo natural de x por b, que es 2 tercios de x a la 3 medios, menos la integral de b por du. Ahora simplificamos, aquí lo hacemos, x a la 3 medios dividido x es igual a x a la 1 medio. Esta integral da 2 tercios de x a la 3 medios, que se multiplica por esta constante 2 tercios. Aquí lo hacemos de tal forma que la antiderivada de raíz cuadrada de x por logaritmo natural de x es igual a 2 tercios por x a la 3 medios logaritmo natural de x menos 4 novenos x a la 3 medios más la constante de integración c. Aquí en Maple digitamos la función o la integral de la función que acabamos de integrar, que es raíz de x por logaritmo natural de x. Tecla intro y efectivamente nos da la misma antiderivada. Esto es, el programa arroja la misma antiderivada para esta función que la que hemos encontrado anteriormente. En el ejercicio 4 vamos a encontrar la antiderivada de la función arco tangente de x aplicando el método de integración por partes. Sea u igual a arco tangente de x, entonces la diferencial de u es igual a 1 sobre 1 más x a la 2, todo esto por la diferencial de x. db la tomamos igual a dx, así que b igual a x. Sustituyendo estos valores de 2 en la fórmula de integración por partes, la integral en 1 ahora nos queda, esto es la integral de la tangente a la menos 1 de x, arco tangente de x, es igual a u por b, arco tangente de x por x menos b, la integral de b de u. b es x sobre, por du, que es 1 sobre 1 más x a la 2, queda de esta forma. Ahora pasamos esta x a la parte izquierda como factor y esta diferencial de x la escribimos en el numerador. Vamos a hacer esta integral por sustitución, sea z igual a 1 más x a la 2, entonces de z es igual a 2x de x, despejamos x de x que va a dar igual a 1 medio de dz. Sustituimos 4 en 3, así que esta integral ahora en términos de z nos queda de esta forma, y la antiderivada de 1 sobre z es logaritmo natural de valor absoluto de z. Aquí adicionamos la constante de integración c, pero z es igual a 1 más x a la 2. Como esta cantidad siempre es positiva, entonces en la respuesta obviamos las barras de valor absoluto. De tal manera que la antiderivada de la función arco tangente de x es igual a x por arco tangente de x menos 1 medio del logaritmo natural de 1 más x a la 2 más la constante de integración c. Escribimos la integral de arco tangente de x intro, y la antiderivada que da el programa es la misma,
que acabamos de encontrar, que es x por arco tangente de x menos un medio del logaritmo natural de 1 más x a la 2. En el ejercicio 5 vamos a mostrar cómo se halla la antiderivada de la función x a la 5 por exponencial de x a la 2. Lo primero es transformar el integrando. Esta potencia x a la 5 la vamos a escribir como x a la 4 por x. Y x a la 4 la escribimos como x a la 2, esto elevado a la 2. Y aquí la x junto a la diferencial de x. Estas sustituciones o estas transformaciones las hacemos porque aquí el exponente de la exponencial natural es x a la 2. Estas manipulaciones se ven claras cuando uno ha tenido mucha experiencia en la solución de estas integrales. Sea z igual a x a la 2. Entonces de z es igual a 2x por la diferencial de x. Aquí aparece x de x, la vamos a despejar pasando este 2 al otro lado a dividir, así que x de x es igual a un medio de la diferencial de z. Sustituimos 2 en 1. Ahora esta integral dada en términos de z nos queda así. Vamos a aplicar la integración por partes para resolver esta integral. Hacemos la sustitución u igual a z al cuadrado, entonces de u, la diferencial de u es igual a 2z por la diferencial de z. De b la tomamos como la parte que queda, que es exponencial de z por la diferencial de z. Despejamos b integrando ambos lados de la igualdad. Esto es b igual a exponencial de z. Sustituimos los valores de 4 en la fórmula de integración por partes. El objetivo de la integración por partes es que esta integral sea más sencilla de resolver que la que nos dieron al comienzo. Entonces nosotros sustituimos estos valores de 4 en la fórmula de integración por partes y esta integral nos va a quedar ahora de esta forma. Observemos que la integral de z por exponencial de z es más sencilla de resolver que la integral de z al cuadrado por exponencial de z, porque comparando este factor z al cuadrado con este, hemos visto que el exponente ha disminuido en la unidad. Bueno, sigamos. Ahora efectuamos un medio, lo multiplicamos por cada uno de estos términos. A veces es necesario aplicar la fórmula de integración por partes más de una vez. Este es el caso para este ejercicio. Vamos aquí a integrar esta función z exponencial de z haciendo la sustitución u igual a z. Entonces la diferencial de u es igual a la diferencial de z. db es igual a exponencial de z, así que b va a ser igual a la exponencial de z. Sustituyendo los valores de 6 en la fórmula de integración por partes, ahora esta integral va a quedar u por b, que es z exponencial de z, menos la integral de b, que es z, por la diferencial de u, que es de z. Ahora suprimimos este paréntesis, cambiándole el signo a cada uno de los términos dentro del mismo, porque antes del paréntesis estaba este signo menos. Nos queda así, y la integral de la exponencial de z es la misma exponencial de z. Y recordemos que z era igual a x a la 2. Así que la integral de x a la 5 por exponencial de x a la 2 es igual a un medio de x a la 4 por exponencial de x a la 2 menos x a la 2 exponencial de x a la 2 más exponencial de x a la 2 más la constante de integración c. Escribimos la integral para el ejercicio 5, x a la 5 por el exponencial natural de x a la 2,
tecleamos intro, expandimos esta expresión y observamos que esta es la antiderivada para la función x a la 5 exponencial de x a la 2. Ejercicio 6. Hallar la antiderivada de la función x por 2 a la x sea u igual a x, entonces la diferencial de u es igual a la diferencial de x. db es igual a 2 a la x por dx. b se halla o se despeja integrando ambos lados de la igualdad. Así que b es igual a 1 sobre el logaritmo natural de 2 por 2 a la x. Esta integral directa está listada en el número 8 de las 23 integrales inmediatas, al comienzo de este video. Sustituyendo los valores de 2 en la fórmula de integración por partes, la integral en 1 queda de esta forma: u por b, x por b, menos la integral de b por du. Volvemos a integrar esta, que da 2 a la x sobre el logaritmo natural de 2. Adicionamos la constante de integración c. Multiplicamos logaritmo natural por logaritmo natural de 2, va a ser igual al logaritmo natural de 2 al cuadrado. Así que la antiderivada de esta función es x por 2 a la x, esto dividido entre el logaritmo natural de 2 menos 2 a la x, dividido entre el logaritmo natural de 2, esto al cuadrado, más una constante de integración c. Digitamos la integral x por 2 a la x, intro, expandimos esta expresión y hallamos la antiderivada. En el ejercicio 7 vamos a hallar la antiderivada de la función logaritmo natural al cuadrado de x. Lo primero es expresar logaritmo natural al cuadrado de x como el producto de logaritmo natural de x por logaritmo natural de x. Se hace la sustitución u igual al logaritmo natural de x. Entonces la diferencial de u, que es igual a la derivada del logaritmo natural de x, 1 sobre x por la diferencial de x. db la tomamos como la parte restante, que es logaritmo natural de x. b la hallamos o la despejamos integrando ambos lados de la igualdad. Esta integral ya la hallamos en el ejercicio 2, no el 3 sino en el 2, y encontramos que era igual a x logaritmo natural de x menos x. Sustituimos los valores de 2 en la fórmula de integración por partes, así que la integral en 1 queda de esta forma: u por b, logaritmo natural de x por b, menos la integral de b de u. Aquí cancelamos esta x y esta con esta, así que esta integral ahora nos queda como logaritmo natural de x menos 1. Y integramos logaritmo natural de x menos 1, esta integral da esta, y la integral de 1 es x. Suprimimos paréntesis cambiándole el signo a cada uno de los términos dentro del mismo, pero antes vamos a reducir estos dos términos semejantes. Menos 1x menos 1x es igual a menos 2x. Nos queda de esta forma. Ahora estos dos términos semejantes los reducimos a uno solo, nos va a dar menos 2x logaritmo natural de x. Así que la integral del logaritmo natural al cuadrado de x es igual a x por logaritmo natural al cuadrado de x menos 2x por logaritmo natural de x más 2x más la constante de integración c. Digitamos en Maple la integral de logaritmo natural de x al cuadrado, tecleamos intro y hallamos la antiderivada para la función logaritmo natural de x al cuadrado como x por logaritmo natural de x al cuadrado menos 2x logaritmo natural de x más 2x. Ejercicios propuestos. Utilice la integración por partes para evaluar cada una de las integrales. Aquí doy una lista de 7 ejercicios
que pueden resolverlos para que practiquen. Suerte. Fórmulas de reducción. Al integrar algunas funciones donde existe un factor con exponente n, usando integración por partes, logramos otra función similar en la cual el exponente n ha disminuido. De este modo se obtienen las denominadas fórmulas de reducción. Aquí tenemos la forma general de una fórmula de reducción. Aquí la k es menor que la n, o sea, se ha avanzado a partir de esta integral a esta, porque hemos disminuido el exponente de la función f. Una vez se establece la fórmula de reducción general, por ejemplo, para coseno a la n de x, se aplica para obtener la antiderivada de una función particular. Por ejemplo, en este caso, cuando la n es igual a 6, a partir de la fórmula general se puede calcular coseno a la 6 de x. Ejercicios resueltos. En los siguientes 7 ejercicios deduzca la fórmula de reducción para la función dada y úsela para calcular la antiderivada de la función, conocidos los valores particulares de a, m y n según el caso. En el primer ejercicio vamos a deducir la fórmula de reducción para la función integral de seno a la n de x y la vamos a usar para calcular la integral de seno a la 4 de x. Expresamos seno a la n de x como seno a la n menos 1 de x por seno de x. Se hace la sustitución u igual a seno a la n menos 1 de x, entonces la diferencial de u va a ser igual a la derivada del seno a la n menos 1 de x. Primero se toma esta función como una potencia y se deriva aplicando la regla de la cadena. Entonces se disminuye el exponente de la potencia en 1, queda seno a la n menos 2 de x, y primero pasamos n menos 1 a multiplicar el coeficiente por la derivada de la función interna, en este caso la función seno de x. La derivada de la función seno de x es coseno de x, por la diferencial de x. db la tomamos como la parte que resta, esto es db igual a seno de x de x. Despejamos b integrando ambos lados de la igualdad y la integral del seno de x es menos coseno de x. Sustituimos los valores de 2 en la fórmula de integración por partes, así que la integral en 1 queda de esta forma: u por b menos, aquí tenemos menos la integral de b, pero b es menos coseno de x, por eso es que aquí queda positivo, por du. Este coseno al cuadrado de x lo vamos a escribir en términos del seno, aplicando esta identidad trigonométrica. Sustituimos entonces 4 en 3, nos queda de esta forma. Ahora efectuamos este producto, multiplicamos seno a la n menos 2 de x por cada uno de los términos de este paréntesis. Al multiplicarlo por el 1 nos queda así: seno a la n menos 2 de x menos seno a la n menos 2 de x por seno al cuadrado de x. Al efectuar este producto se suman los exponentes, entonces se cancelaría el 2 con menos 2 y queda seno a la n de x. Previamente se sacó del signo de integración esta constante, n menos 1. Ahora esta integral la pasamos al miembro izquierdo. Reducimos n menos 1 más 1 es igual a n. Así que el miembro izquierdo nos va a quedar como n integral del seno a la n de x. Y ahora despejamos esta, que es la que estamos tratando de hallar la fórmula de reducción. Y lo hacemos así que la fórmula de reducción para la integral del seno a la n de x es igual a menos coseno de x seno a la n menos 1 de x, todo esto partido entre n, más n menos 1 dividido entre n por la integral del seno de n a menos 2 x. Observemos que aquí el exponente se ha reducido en 2 unidades. Vamos a utilizar esta fórmula para calcular la integral del seno a la 4 de x. Entonces la aplicamos, aquí la n vale 4, 4 menos 1, donde aparece la n escribimos 4, efectuamos todas las operaciones y nos queda de esta forma,
Y ahora el seno al cuadrado de x lo podemos expresar como 1 menos coseno de 2x sobre 2. Esto es una identidad trigonométrica. Separamos aplicando las propiedades de integración esta integral en 2, o sea 3 cuartos por la integral de un medio de dx, 3 cuartos por un medio es igual a 3 octavos, menos 3 cuartos por coseno de 2x. Aquí, para poder aplicar la regla de la cadena para la diferenciación, para la regla de la cadena para la antiderivación, multiplicamos aquí a la diferencial por 2, que es el ángulo del coseno, y a su vez dividimos por 2. Entonces, por eso es que aquí queda 3/16, porque es 3 cuartos por un medio, 3 octavos por 2, 3/16. Y esta integral es igual a seno de 2x. Así que la integral del seno a la 4 de x es igual a menos un cuarto de coseno de x por seno a la 3 de x más 3 octavos de x menos 3/16 del seno de 2x más la constante de integración c. Ejercicio 2. Deduzca la fórmula de reducción para la integral del logaritmo natural de x, todo esto a la n, y úsela para calcular el logaritmo natural a la 3 de x. Se hace la sustitución u igual a logaritmo natural a la n de x. Entonces la diferencial de u, se toma esto primero como una potencia, entonces se disminuye el exponente en 1, pero antes se pasa este n a multiplicar al coeficiente, y luego se multiplica por la derivada de la función interna, en este caso por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, por la diferencial de x. db es igual a dx, entonces b igual a x. Se sustituyen los valores de 2 en la fórmula de integración por partes. Así que la integral en 1 queda ahora escrita de esta forma: u por b menos b de u. Aquí se puede cancelar esta x con esta x, de tal forma que la fórmula de reducción para la integral del logaritmo natural a la n de x es igual a x por logaritmo natural a la n de x menos n por la integral de logaritmo natural a la n menos 1 de x más la constante de integración c. Vamos a utilizar la fórmula de reducción para calcular la integral del logaritmo natural a la 3 de x. Entonces se reemplaza donde está la n, se cambia por 3, queda de esta forma. Hacemos las operaciones indicadas, nos queda así. Vamos a realizar ahora la integral de logaritmo natural a la 2 de x, aplicando la misma fórmula de reducción. Pero ahora lo que hacemos es cambiar la n por 2. Queda de esta forma. Efectuamos este producto indicado, nos queda así, y se sustituye 4 en 3. Aquí en 4 calculamos fue la integral del logaritmo natural a la 2 de x, queda así. Entonces sustituimos 4 en 3 y nos queda igual a x a la logaritmo natural a la 3 de x menos 3, que multiplica x logaritmo natural a la 2 de x menos 2x logaritmo natural de x más 2x más la constante de integración c. Efectuamos estos productos de tal forma que la integral de logaritmo natural a la 3 de x es igual a x logaritmo natural a la 3 de x menos 3x logaritmo natural a la 2 de x más 6x logaritmo natural de x menos 6x más la constante de integración c. En el tercer ejercicio vamos a deducir la fórmula de reducción para la integral de la función x a la n exponencial natural de ax de x, y la vamos a utilizar para calcular la integral de x a la 3 por exponencial natural de 4x.
tomamos u igual a x a la n. Entonces la diferencial de u va a ser igual a n x a la n menos 1 por la diferencial de x. De b la tomamos como exponencial natural de ax de x, así que b, integrando ambos lados de la igualdad, encontramos que es igual a 1 sobre a por exponencial natural de ax. Sustituyendo los valores de u2 en la fórmula de integración por partes, la integral en 1 queda ahora expresada de esta forma: u por b menos b de u. Así que la fórmula de reducción para x a la n, exponencial natural de ax de x, es igual a 1 sobre a x a la n por exponencial natural de ax menos n dividido entre a por la integral de x a la n menos 1 exponencial natural de ax. Observemos que aquí la n se disminuye en la unidad, o sea, esta integral está reducida comparada con la original. Vamos a calcular esta integral sustituyendo la n por 3 y la a por 4 aquí en la fórmula de reducción. Lo hacemos y ahora esta integral, o sea, la integral de x a la 2 y a la 4 de x, la efectuamos de forma similar aplicando la fórmula de reducción. En este caso reemplazamos la n por 2 y la a por 4. De forma similar, pero primero vamos a multiplicar cada uno de estos términos por menos 3/4. Ahora nos falta hallar esta integral. También aplicamos la fórmula de reducción. Aquí la n vale 1, la a sigue valiendo 4. Entonces lo hacemos. Aquí x va a quedar aplicando n menos 1, 1 menos 1 da 0, x a la 0, pero x a la 0 es igual a 1. Efectuamos este producto, multiplicamos 3/8 por cada uno de estos términos. Y esta integral es igual a 1/4 de exponencial natural de 4x. En este momento adicionamos la constante de integración c. Efectuamos este producto de tal forma que la integral de x a la 3 por exponencial natural de 4x es igual a 1/4 que multiplica x a la 3 por exponencial natural de 4x menos 3/16 de x a la 2 por exponencial natural de 4x más 3 dividido 32 por x exponencial natural de 4x menos 3 sobre 128 exponencial de 4x más la constante de integración c. Ejercicio 4. Deduzca la fórmula de reducción para la integral de exponencial natural de ax por coseno de nx de x y utilícela para calcular la integral de exponencial natural de 2x por coseno de 2x. Primero escribimos el integrando pasando este factor a la parte derecha. Hacemos la sustitución u igual a coseno de nx. Entonces la diferencial de u es igual a menos n por seno de nx de x. db la tomamos como la parte restante, esto es, db es igual a exponencial natural de ax de x. Entonces b es igual a 1 sobre a por exponencial natural de ax. Sustituyendo los valores de 2 en la fórmula de integración por partes, la integral en 1 queda de esta forma: u por b menos b de u. En este caso el signo de du es negativo, lo mismo que el signo de la fórmula, y menos por menos da más. Ahora aquí hacemos la sustitución u igual a seno de x. Vamos a integrar a resolver esta integral. Entonces la diferencial de u es igual a n por coseno de nx de x. db la tomamos como exponencial natural de ax de x, y b, que se halla por integración en ambos lados de la igualdad, nos da que es 1 sobre a exponencial natural de ax. Sustituyendo los valores
Sustituyendo los valores de 5 en la fórmula de integración por partes, la integral en 4 queda de esta forma: u por b menos la integral de b por la diferencial de u. Aquí se saca la constante n sobre a del signo de integración. Ahora se sustituye 6 en 3 y nos queda la integral original escrita de esta forma. Efectuamos este producto, o sea, multiplicamos n sobre a por cada uno de estos dos términos. Nos queda así. Ahora pasamos este término al otro lado de la igualdad, pero con signo cambiado. Efectuamos esta reducción, esto es, sumamos 1 más n a la 2 sobre a la 2, que da a la 2 más n a la 2, esto dividido entre a la 2, por esta integral. Y despejamos la integral cuya fórmula de reducción vamos a encontrar, que es exponencial natural de ax sobre a la 2 más n a la 2 por a que multiplica coseno de nx más n que multiplica a seno de nx más la constante de integración c. Vamos a utilizar esta fórmula de reducción para evaluar esta integral. En este caso debemos cambiar la a por 5 y la n por 7. Lo hacemos y efectuamos esta operación: 5 al cuadrado de 25 más 49 igual a 74. Así que la integral de exponencial natural de 5x por coseno de 7x es igual a exponencial natural de 5x, esto dividido entre 74, por 5 coseno de 7x más 7 seno de 7x, más la constante de integración c. Ejercicio 5. Deduzca la fórmula de reducción para la integral del seno a la m de x por coseno a la n de x y utilícela para evaluar la integral de seno a la 3 de x por coseno al cuadrado de x. Lo primero que hacemos aquí es expresar este coseno a la n de x como el producto de coseno a la n menos 1 de x por coseno de x, y lo escribimos de esta forma adecuada. Hacemos la sustitución u igual a coseno a la n menos 1 de x, entonces la diferencial de u es igual, pasamos este n a la menos 1 a multiplicar el coeficiente y luego disminuimos el exponente en la unidad. Por último multiplicamos por la por la derivada de la función interna, que es coseno de x, y la derivada del coseno de x es menos seno de x por la diferencial de x. Aquí queda negativo. db es igual a seno a la m de x por coseno de x. Entonces b, que se halla por integración, o sea, integramos ambos lados de la igualdad y encontramos que b es igual a seno a la m más 1 de x sobre m más 1. Sustituyendo los valores de 2 en la fórmula de integración por partes, la integral en 1 queda de esta forma: u por b menos la integral de b por du. Este signo menos se multiplica por el signo de la fórmula, menos por menos da más. Ahora, este seno a la m más 2 de x por coseno a la n menos 2 de x, que está presente aquí en el integrando, lo transformamos expandiendo este seno a la m más 2 de x como seno a la m de x por seno al cuadrado de x. Y luego cambiamos seno al cuadrado de x por la identidad 1 menos coseno al cuadrado de x. Entonces, este integrando, ahora efectuando este producto, nos queda de esta forma. Sustituimos 4 en 3 y esta integral nos queda así. Multiplicamos m
n menos 1 sobre m más 1 por cada uno de estos términos y dividimos esta integral en dos, en la suma de dos integrales. Ahora pasamos este término al miembro izquierdo con signo cambiado. Reducimos el miembro izquierdo, tenemos que n menos 1 sobre m más 1 es igual a m más 1, a m más n dividido entre m más 1. Por último, pasamos este factor al otro lado a dividir, o lo que es lo mismo, cancelamos m más 1 con m más 1 y m más 1, y m más n pasa a dividir a cada uno de los términos del miembro derecho. Hemos encontrado la fórmula de reducción para esta integral. Esta fórmula la vamos a utilizar para calcular la integral del seno a la 3 de x por coseno a la cuadrado de x. Entonces aquí cambiamos la m por 3 y la n por 2. Efectuamos estas operaciones indicadas. Aquí lo hacemos y la integral que estamos calculando nos queda de esta forma. Ahora necesitamos evaluar esta integral, esto es la integral del seno a la 3 de x, y utilizamos la fórmula de reducción que encontramos en uno de los ejercicios anteriores, cambiando la n por 3. O sea, esta fue la fórmula de reducción que encontramos para hallar la integral del seno a la n de x. Entonces cambiamos la n por 3 en esta fórmula, hacemos estas operaciones que quedaron indicadas, de tal forma que la integral del seno a la 3 de x es menos coseno de x por seno al cuadrado de x, esto dividido entre 3 menos 2 tercios del coseno de x. Por último, sustituimos 6 en 5, nos queda la integral de esta forma. Multiplicamos cada uno de estos términos por un quinto, ahora factorizamos por un quinceavo de coseno de x, y este factor también se puede factorizar. Entonces lo hacemos, y este lo pasamos, va a ser igual a menos coseno al cuadrado de x, el cual multiplicamos por coseno de x, nos queda coseno a la 3 de x, menos coseno a la 3 de x. Así que la integral del seno a la 3 de x por coseno al cuadrado de x es igual a menos un quinceavo de coseno a la 3 de x por 3 seno al cuadrado de x más 2 más la constante de integración c. Ejercicio 6. Deduzca la fórmula de reducción para la integral de x a la 2 menos a la 2, todo esto elevado a la n de x. Se hace la sustitución u igual a x a la 2 menos a la 2, esto elevado a la n. Entonces la diferencial de u, que va a ser igual a la derivada de u por la diferencial de x. La derivada de u, primero se toma u como una potencia cuyo exponente es n. Entonces ese exponente pasa a multiplicar al coeficiente y se disminuye el exponente en la unidad. Luego se multiplica por la derivada de la función interna, esto es por la derivada de x a la 2 menos a la 2, que es igual a 2x, por la diferencial de x. db se toma como la parte que resta, esto es db igual a dx, entonces b es igual a x. Sustituyendo los valores de 2 en la fórmula de integración por partes, la integral en 1 queda expresada de esta manera: u por b menos la integral de b por du. Se multiplica x por x, da x a la 2, se saca el factor constante 2n del signo de integración. Ahora esta factor x a la 2 le adicionamos 0. Otra forma de adicionar 0 es
escribirlo como menos a la 2 más a la 2. Ahora multiplicamos aquí queda a la 2 por este factor, y aquí x a la 2 menos a la 2 por el mismo factor, y al multiplicarlo x a la 2 menos a la 2, todo eso elevado a la 1 por x a la 2 menos a la 2 elevado a la n menos 1, se cancela el 1 con el menos 1 y nos queda esto elevado a la n. Multiplicamos cada uno de estos términos por menos 2n. Entonces, al multiplicar menos 2n por el primer término, nos queda menos 2n por esta integral, la cual pasamos al miembro izquierdo con signo cambiado. Y menos 2n por este término nos da menos 2n al cuadrado por la integral. Aquí reducimos el miembro izquierdo, 2n más 1, 2n más 1, la integral de x a la 2 menos a la 2, esto a la n. Por último, despejamos esta integral, a la cual estamos hallando la fórmula de reducción, pasando este factor al otro lado a dividir. De tal manera que la fórmula de reducción de la integral x a la 2 menos a la 2, todo esto a la n, es igual a x que multiplica x a la 2 menos a la 2, esto a la n, todo esto dividido entre 2n más 1 menos 2n por a la 2, esto dividido entre 2n más 1, por la integral de x a la 2 menos a la 2 elevado a la n menos 1 de x. Aquí también pudimos haber agregado la constante de integración c. Y observemos que aquí el exponente de la integral original ha disminuido en la unidad. Ejercicios propuestos. Para que practiquen les dejo enunciados estos 4 ejercicios. En cada uno de ellos hay que deducir la fórmula de reducción. Hemos concluido con este video. En el próximo vamos a seguir con las técnicas de integración. Allí vamos a aprender a integrar las potencias de las funciones trigonométricas. También vamos a ver el caso donde hay que hacer una sustitución trigonométrica para efectuar la integral. Y también la integración de funciones racionales. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.